El 24 de junio, Venezuela, un doblete sísmico, dos sacudidas, segundos de caos y después silencio. Pero ese silencio no llegó para todos. Para muchos venezolanos el terremoto no terminó cuando la tierra dejó de moverse. Siguió temblando adentro, en el pecho, en la cabeza, en las noches que ya no permiten descansar. Hoy no voy a hablar del sismo, voy a hablar de lo que viene después, de lo que la mayoría no nombra, no entiende y por eso no trata. Y antes de terminar vas a escuchar una voz que no es la mía, es la de una psicóloga que aceptó acompañarme en este video. Hablemos claro. Cuando ocurre un terremoto, los medios cubren los edificios caídos, los heridos, los rescates. Y está bien que lo hagan, pero hay una segunda catástrofe que no tiene cobertura, la que ocurre en la mente de las personas que lo vivieron. No me refiero a debilidad, me refiero a biología, a lo que le pasa a un cerebro humano normal cuando enfrenta algo que no debería existir en su realidad cotidiana. Porque el sistema nervioso no distingue entre un peligro real que pasó y uno que cree que puede volver. Y un terremoto siempre puede volver. Eso lo sabe cualquiera que haya sentido una réplica estando solo en la oscuridad a las 3 de la mañana. En las primeras horas, el cuerpo entra en un modo supervivencia. Adrenalina, cortisol, todos los sistemas en alerta máxima. Eso es normal. Es lo que nos mantiene vivos. El problema es cuando ese estado no se apaga. Se llama trastorno por estrés agudo y puede aparecer desde las primeras horas hasta el primer mes después del evento. ¿Cómo se siente? La persona está constantemente en alerta. Revive el momento del sismo, aunque no quiera. Tiene pesadillas, se le dificulta concentrarse, se irrita con facilidad y en algunos casos siente que lo que vive no es real, como si estuviera viendo su propia vida desde afuera. Eso último se llama disociación y asusta mucho a quien lo experimenta, porque no lo entiende. La buena noticia es que en la mayoría de los casos, con apoyo y con tiempo, eso disminuye. La mala noticia es que si no se atiende, puede convertirse en algo más largo. Si esos síntomas duran más de un mes, estamos hablando de otro cuadro, el trastorno de estrés postraumático, el famoso TEPT. Son flashbacks vivísimos, pesadillas que no paran. Evitar hablar del terremoto, evitar pasar por ciertos lugares, sobresaltarse con cualquier ruido que se parezca, aunque sea remotamente, a ese momento. Y hay algo que pocas personas conocen, la culpa de haber sobrevivido. Si hay personas que sienten culpa por estar vivas, especialmente si alguien cercano no lo está. Pero hay dos síndromes que quiero mencionar porque son extremadamente comunes y muy poco reconocidos como lo que son. El primero, el trastorno de ansiedad generalizada. La persona siente miedo permanentemente, taquicardia, sudoración, la certeza de que algo malo va a pasar. Revisa constantemente las salidas de los lugares donde está, no puede estar en un edificio sin calcular por dónde escaparía. El segundo, los ataques de pánico. Y estos son brutales, porque cualquier vibración, un camión que pasa, un portazo, el motor de un refrigerador puede interpretarse como el inicio de otro sismo. Y el cuerpo reacciona como si fuera real. Falta de aire, dolor en el pecho, mareo, temblor, sensación de muerte inminente. No es exageración, no es teatro, es el sistema nervioso haciendo lo que aprendió a hacer el 24 de junio. Cuando hubo pérdidas, la cosa cambia de dimensión. La depresión post-terremoto no es simplemente estar triste, es una tristeza que pesa, que quita las ganas, que hace que lo que antes daba alegría ahora no signifique nada. Llanto que aparece sin razón aparente, desesperanza, y si la pérdida fue de personas queridas, puede desarrollarse lo que se llama duelo complicado. Incapacidad de aceptar la pérdida, culpa intensa, aislamiento, un dolor que no encuentra salida. También aparecen fobias específicas que antes no existían. Miedo a los edificios, a los ascensores, a los espacios cerrados,
Hay personas que después de un terremoto no pueden entrar a su propia casa. Esa no es locura, es una respuesta de protección que se quedó atascada. Y el cuerpo también habla, porque el estrés crónico tiene dirección física. Dolores musculares, migrañas, problemas digestivos, fatiga, que no se van con descanso. Palpitaciones, pérdida del apetito. Todo esto puede ser el rastro biológico de lo que vivieron esas personas el 24 de junio. Quiero detenerme aquí un momento porque esto es importante. Los niños no procesan el trauma como los adultos. No tienen las palabras para decir lo que sienten, entonces lo expresan de otra manera. Vuelven a mojar la cama cuando ya no lo hacían, se aferran a sus padres con una intensidad que no tenían antes, el miedo a separarse de ellos se vuelve desesperante, dibujan el terremoto una y otra vez, se irritan más, pierden habilidades que ya habían adquirido. Nada de eso es capricho. Todo eso es un niño diciéndole al mundo adulto: estoy asustado y no sé cómo decírtelo. Si hay niños cerca de ustedes que vivieron este sismo, préstenle atención, no minimicen lo que sienten, no les digan que ya pasó, para ellos no ha pasado. Escúchenme bien en esto. Sentir miedo después de un terremoto es normal, sobresaltarse con las réplicas es normal, tener dificultades para dormir los primeros días es normal. El organismo humano está diseñado para responder así ante el peligro. Pero hay señales de que se necesita ayuda profesional. Si los síntomas duran más de un mes, si impiden trabajar, estudiar, hacer la vida cotidiana, si el sufrimiento es intenso y no disminuye, y si aparecen pensamientos de hacerse daño o de que la vida no vale la pena, en ese caso la atención debe ser inmediata, no mañana, inmediata. Pedir ayuda no es debilidad, es exactamente lo contrario, es de valientes. Y antes de cerrar, quiero decirles algo que llevo pensando desde que empecé a escribir este guión. Porque más allá del insomnio, más allá de los ataques de pánico, más allá de cada síndrome que acabo de nombrarles, hay algo más grande que está pasando. Algo que no cabe en un diagnóstico. Existe un venezolano de antes del 24 de junio y existe un venezolano después. El de antes cargaba ya con demasiado, con una crisis que no da tregua, con la distancia de los que se fueron, con la incertidumbre de cada día, pero tenía todavía un piso bajo los pies. Una certeza mínima. Mi casa sigue en pie, mi gente está cerca, mañana amanece igual que hoy. El de después perdió eso. Y no me refiero solo a paredes caídas. Hoy hay un venezolano que vive con miedo, que no lo dice, pero lo carga, que revisa la puerta 2 veces antes de dormir, que se despierta con cualquier ruido, que ya no confía en que el suelo se va a quedar quieto. Hay quien perdió familia y ese dolor no se mide en días ni en semanas, se mide en una ausencia que se sienta a la mesa todos los días. Hay quien se quedó sin casa y con la casa muchos sienten que también se le fue algo más difícil de reconstruir: la fe, la esperanza. Y lo entiendo, de verdad lo entiendo, porque cuando a un pueblo que ya venía resistiendo tanto, la tierra misma le tiembla debajo de los pies, es lógico preguntarse: ¿hasta cuándo? Por eso no quería cerrar este video solo con mi análisis, quería que alguien que entiende esto desde la salud mental y no desde la opinión les hablara directamente a ustedes. Por eso invité a la psicóloga Erika Flores, a quien pueden encontrar en sus redes sociales como Psicoarte. El link lo van a tener en pantalla para que puedan compartir con ustedes algo que a mí también me tocó escuchar. Quiero aprovechar estos últimos minutos para hablarles no solo como psicólogo, sino como alguien que sabe que un trauma no termina cuando pasa el evento. En consulta vemos algo muy claro. Lo que más pesa no es el momento del trauma, sino lo que viene después. La culpa por seguir con miedo, la frustración de pensar ya debería estar mejor, la sensación de no ser el mismo. Quiero decirles algo importante: el trauma no tiene calendario, no hay una forma correcta de reaccionar. Algunas personas lloran de inmediato, otras semanas después, algunas hablan mucho,
otras simplemente se quedan en silencio. Ninguna respuesta les hace débil, más bien las hace humanas. También quiero pedirles algo que, pues, quienes tienen la oportunidad de acompañar a quienes vivieron este terremoto, no minimicen su dolor con frases de ya pasó, piensa en positivo, lo material se recupera, porque es que a lo mejor haces que se sienten incomprendidos. A veces lo más valioso es decir, estoy aquí contigo. Y si tú también sientes que, que este 24 de junio cambió algo dentro de ti, quiero que sepas que no estás perdiendo la razón. Tu mente y tu cuerpo están intentando recuperarse de algo para lo que nadie está preparado. Eso puede mejorar con apoyo adecuado. Muchas personas logran sanar y eso no significa que vas a olvidar, sino que ese recuerdo deje de dominar tu vida. Buscar ayuda psicológica no es señal de debilidad, es una forma realmente valiente de empezar a sanar. Porque un terremoto puede romper paredes en segundos, pero también puede romper la sensación de seguridad. Y muchas veces construir esa tranquilidad también merece mucha paciencia y apoyo. Gracias, amigos, por haberme escuchado. Gracias a César también por incluirme en esta iniciativa, que me parece súper importante que las personas sepan que el trauma, uno nunca está preparado para vivirlo, pero siempre hay herramientas para poder superarlo. Así que les mando un abrazo súper fuerte y pueden contar conmigo también. Y nos vemos en otro episodio. Un besito muy grande. Eso que acaban de escuchar de Erika es para mí la parte más importante de todo este video. Porque yo puedo darles el análisis, el contexto, los datos, pero hay algo que solo un profesional de la salud mental puede darles. La certeza de que lo que sienten tiene nombre, tiene explicación y sobre todo tiene salida. Si conoces a alguien que vivió el 24 de junio y notas que algo no está bien, no le preguntes si está bien. Pregúntale cómo está durmiendo, qué está sintiendo, si puede hablar de lo que pasó. Eso es más honesto y a veces es lo único que esa persona necesita para empezar a sanar. Si este video te llegó o si conoces a alguien a quien le puede servir, compártelo. Puede ser justo lo que esa persona necesita ver hoy. Si es tu primera vez por aquí, este es Hablando Claro, mi espacio de análisis y reflexión. Suscríbete así no te pierdes lo que viene. Y si quieres seguir a Erika, la encuentras en sus redes sociales como Psicoarte. Los links los dejo en la descripción como en pantalla. Como siempre, si quieres más de mí en otro registro, en Habla el Chamo hablamos de música y análisis musicales. Y también me consigues como El Chamo Recomienda con unos tips importantes si estás incursionando en lo que es la creación de contenido. Donde sea que estés, hablemos claro. Yo soy César Fares y en mi voz hoy siempre Habla el Chamo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.